La mayoría de los hombres odiarían al tipo que terminó con su esposa. Yo fui su testigo en la boda. Sé cómo suena eso. Sé exactamente lo que estás pensando ahora mismo. Pero cuando termine de contarte esta historia, creo que vas a entender por qué no cambiaría ni un solo momento de todo lo que pasó. Me llamo Alejandro y soy cardiólogo. Pasé años aprendiendo cómo funciona el corazón, las válvulas, las cavidades, el ritmo, los puntos de presión. Puedo leer un electrocardiograma a las 2 de la mañana sin lentes, mantener la calma cuando el pulso de un paciente desaparece, tomar decisiones en segundos que otras personas no pueden procesar en horas. Pero todo ese entrenamiento, todos esos años, nunca me prepararon para el tipo más silencioso de dolor en el pecho. El que no llega de golpe. El que simplemente, lenta y constantemente, se instala dentro de ti hasta que un día miras a tu alrededor y te das cuenta de que la vida que construiste no tiene nada que ver con lo que imaginabas. Conocí a Valeria durante la residencia. Los dos teníamos 26 años, los dos funcionábamos con 4 horas de sueño y un café horrible del hospital, y los dos estábamos completamente convencidos de que íbamos a salvar al mundo un paciente a la vez. Era internista, precisa y serena, el tipo de médica que nunca entraba en pánico y siempre hacía las preguntas correctas. Me enamoré de ella en algún momento entre un turno nocturno brutal y una cena del vending a las 3 de la mañana. Se rió de algo que dije, ni siquiera recuerdo qué, y eso fue todo. Estaba perdido. Salimos 2 años antes de casarnos. Una boda pequeña, nada extravagante, solo amigos cercanos y familia en un salón cerca del hospital porque ninguno de los dos tenía energía para planear algo más grande. Rodrigo estaba ahí, por supuesto. Era mi mejor amigo desde el primer año de universidad y cuando Valeria y yo nos casamos, ya era como familia. Esa noche dio un brindis que hizo llorar a la mitad del salón, incluyéndome a mí. Habló de lo que significa ver a alguien que amas encontrar a la persona con quien debe estar. Recuerdo haber pensado en ese momento que nadie me conocía tan bien como Rodrigo. Los tres encontramos rápido un ritmo en común. Cenas los fines de semana, cubrirnos los turnos cuando alguien necesitaba un descanso, mensajes en un chat grupal que consistía principalmente en quejas sobre la administración del hospital y algún que otro chiste médico malísimo. Valeria y Rodrigo se llevaban de manera natural, como algunas personas simplemente lo hacen. Nunca hubo tensión, nunca nada que me hiciera sentir incómodo. Los dos eran personas serias, los dos profundamente comprometidos con su trabajo, y se entendían de esa manera particular que tienen los médicos, ese lenguaje compartido de agotamiento y responsabilidad que es difícil de explicar a alguien de afuera. Pero en algún momento alrededor del 3er año, las cosas entre Valeria y yo comenzaron a cambiar. No de repente. No con una pelea ni una revelación ni un momento dramático al que pudiera señalar después. Fue gradual, como funciona la erosión, tan lento que no lo notas hasta que el suelo ya se movió debajo de ti. Empezamos a perdernos las cenas por los turnos y luego dejamos de reprogramarlas. Dejamos de preguntarnos cómo nos había ido en el día, no por crueldad, sino porque las respuestas siempre eran las mismas y los dos lo sabíamos. Éramos amables el uno con el otro. Éramos considerados. Simplemente ya no estábamos conectados. En el 4.º año, nuestro apartamento se sentía como un hotel muy cómodo. Compartíamos un espacio, compartíamos un apellido, y no compartíamos absolutamente nada más. Sin peleas, sin tensión, sin dramas, solo una distancia constante y cortés que ninguno de los dos parecía saber cómo cruzar. A veces me quedaba despierto en la noche tratando de descubrir cuándo había pasado exactamente, cuál había sido el momento en que pasamos de ser pareja a ser extraños. Pero nunca pude identificarlo. Ese es el problema con los finales lentos. No te dan un antes y un después claro. Solo te dan el después y te dejan resolver el resto solo. No tuvimos hijos. Lo habíamos hablado en los primeros años, como lo hacen las parejas jóvenes, haciendo planes vagos sobre el momento y el espacio y cuando las cosas se calmarían.
Pero las cosas nunca se calmaron, y en algún punto esa conversación simplemente desapareció en silencio. Creo, si soy honesto, que los dos entendíamos en algún lugar muy adentro que la base no era lo suficientemente sólida para construir más encima. Simplemente nunca lo dijimos en voz alta. Pedí el divorcio a finales del 5º año. Un domingo por la mañana me senté con Valeria, preparé café para los dos y le dije lo que creo que ella ya sabía. Que la quería como persona. Que la respetaba enormemente. Que ya no estaba enamorado de ella y no lo había estado por mucho tiempo, y que quedarme se sentía como la cosa más deshonesta que podía hacerle a los dos. Se quedó en silencio por un largo momento. Luego asintió y dijo que sentía exactamente lo mismo. Nos quedamos sentados otra hora, hablando con calma, revisando las cosas prácticas, y al final nos dimos la mano sobre la mesa de la cocina como dos colegas cerrando un caso. Fue el final más civilizado que pude haber imaginado, y cada palabra que le dije era completamente sincera. Rodrigo llamó esa noche. No presionó, no hizo demasiadas preguntas, solo preguntó cómo estaba y me dijo que estaba ahí. Le dije que estaba bien, y la verdad era que realmente lo estaba. La vida después del divorcio fue más tranquila de lo que esperaba, y honestamente, tranquila de una buena manera. Tomé más turnos, volví a salir a correr por las mañanas, y redescubrí lo que se siente ser simplemente yo mismo sin el peso de algo que ya no funcionaba. No me sentía solo. Estaba solo, y por primera vez en años eso se sentía completamente bien. Rodrigo y yo mantuvimos nuestro ritmo de siempre. Almuerzos entre turnos, alguna que otra carrera por la noche, conversaciones largas sobre el trabajo y la vida y nada en particular. Era el mismo de siempre, estable, presente, a veces demasiado serio, pero siempre genuino. 2 o 3 meses después del divorcio noté que parecía un poco diferente. No de manera dramática. Solo más callado de lo normal. Más cuidadoso con sus palabras. Como alguien que carga algo y trabaja muy duro para no mostrarlo. Al principio no dije nada. Pensé que tenía algo que procesar en el trabajo, o quizás simplemente estaba pasando por una de esas épocas en que todo se siente más pesado de lo normal. Todos las tenemos. Pero luego empecé a notar otras cosas. Cosas pequeñas. La manera en que mencionaba el nombre de Valeria un poco demasiado casualmente, deslizándolo en la conversación una sola vez y siguiendo rápido, como si no hubiera querido decirlo. La manera en que la pantalla de su teléfono a veces se iluminaba y lo ponía boca abajo sin revisarlo cuando yo estaba sentado frente a él. No estaba siendo suspicaz. No estaba herido. Solo estaba prestando atención, como uno lo hace cuando conoce a alguien lo suficientemente bien como para leer los espacios entre lo que dice. Y lo que leía me decía que Rodrigo estaba lidiando con algo que no sabía cómo traerme. Fue un martes por la noche cuando finalmente lo vi con claridad. Los tres habíamos acordado cenar juntos, Valeria y yo seguíamos siendo perfectamente buenos amigos, ese tipo de amistad fácil y sin complicaciones que a veces surge después de un divorcio tranquilo. Llegué unos minutos antes y me senté, y cuando entraron juntos por la puerta del restaurante, algo en la manera en que se movían me detuvo por completo. No se estaban tocando. Ni siquiera caminaban tan cerca. Pero había algo en la manera en que Rodrigo sostuvo la puerta y en la manera en que Valeria lo miró por apenas medio segundo que me dijo todo lo que necesitaba saber. Me quedé con eso el resto de la noche, solo observando, sin decir nada. Los dos eran cuidadosos, los dos compuestos, los dos completamente decididos a actuar con normalidad. Y lo hacían bien. Pero conocía a Rodrigo mejor que a casi cualquier otra persona en el mundo, y conocía a Valeria lo suficiente como para reconocer cuando estaba trabajando para mantener algo contenido. Para cuando nos despedimos en el estacionamiento, estaba completamente seguro. Llamé a Rodrigo a la mañana siguiente y le pedí que nos encontráramos a tomar un café antes de nuestros turnos. Llegó con cara de no haber dormido. Esperé hasta que los dos tuviéramos nuestras tazas y entonces simplemente lo dije, tranquilo y directo.
Le dije que había visto. Que entendía. Que no estaba enojado, ni un poco, y que lo que sea que estuviera pasando entre él y Valeria no era una traición hacia mí porque Valeria y yo habíamos terminado mucho antes de que los papeles fueran oficiales. Le dije que si esto era real, lo único que quería era que dejaran de esconderlo. No dijo nada por casi un minuto completo. Luego dejó su café y me dijo que había tenido miedo de perderme como amigo. Que lo había combatido durante meses antes de que algo pasara entre ellos. Que nada había comenzado hasta que el divorcio estaba hace tiempo finalizado, y que incluso entonces les había tomado mucho tiempo admitírselo el uno al otro, mucho menos a sí mismos. Le creí cada palabra, porque conocía a Rodrigo, y porque la línea de tiempo tenía todo el sentido con todo lo que ya había observado en silencio. Le dije que estaba bien. Y lo decía completamente en serio. Las cosas avanzaron de manera natural después de eso. Valeria y Rodrigo dejaron de esconderse, dejaron de ser cuidadosos conmigo, y la extraña tensión que no había nombrado del todo hasta que desapareció simplemente se disolvió. Unas semanas después volvimos a cenar los tres juntos, y esta vez fue genuinamente fácil. Hacían buena pareja de una manera que era obvia en cuanto se les permitía verla. Rodrigo le propuso matrimonio a Valeria aproximadamente un año después. Me llamó la mañana anterior y me preguntó si realmente estaba bien con todo, una vez más, por última vez, porque así es él. Le dije que dejara de preguntar y fuera a comprar el anillo. Se rió, y era el sonido más relajado que le había escuchado en más de un año. Me pidió que fuera su testigo en la boda. Dije que sí sin dudarlo. La boda se celebró un cálido sábado por la tarde en un pequeño salón a las afueras de la ciudad, rodeados de personas que los querían de verdad a los dos. Estaba al frente con un traje oscuro, a unos pasos de Rodrigo, viendo a Valeria caminar por el pasillo. Estaba radiante. Él parecía un hombre que no podía creer su suerte. Y yo estaba ahí de pie sintiendo algo que no esperaba, una plenitud, una completitud, como ver una historia aterrizar exactamente donde debía. Firmé los papeles como testigo después de la ceremonia, y luego fui a buscar mi mesa para la recepción. Me senté junto a una mujer llamada Sofía, colega de Valeria en el hospital. Tenía ojos oscuros y un humor muy seco y me hizo reír 3 veces antes de que llegara el primer plato. Hablamos durante la mayor parte de la recepción, nos fuimos a la terraza cuando la música se puso fuerte, y nos quedamos ahí hablando hasta que el personal empezó a apilar sillas a nuestro alrededor en silencio. Me preguntó en algún momento cómo conocía a la pareja. Le conté la versión corta, que Rodrigo era mi amigo más antiguo y que me alegraba mucho que hubiera encontrado a alguien como Valeria. Sonrió y dijo que era una manera muy generosa de decirlo. Le dije que era simplemente la manera honesta. Intercambiamos números en el estacionamiento. Me escribió antes de llegar a su carro, solo una línea que decía que era agradable conocer a alguien que de verdad decía lo que pensaba. Me quedé ahí parado en la oscuridad, con mi buen traje, afuera de la boda de mi mejor amigo, sonriéndole a mi teléfono como un idiota. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo apenas estaba comenzando.